otro lado del pantano de Burguillo, por la carretera sobre la que serpentea mi motocicleta, piedras, bosques y pinos. De un lado a otro se llaman los verderones sobre las ramas y canta el jilguero por allá. Y si sigo adelante, pues llego al núcleo de turismo rural Valle de Iruelas, donde viven los turistas, los buitres y las águilas imperiales. Y yo, por suerte, en este 5º episodio del podcast Auténticos. Después, al otro lado del pantano, casi a tiro de piedra, llegaré a ver a Iván de la Posada del Agua, que es un establecimiento que se asoma sobre el embalse pues como la proa de un barco, y el pantano de pronto parece Corfú y las islas griegas, y después los fiordos. Los fiordos, ¿cómo que los fiordos de dónde? Los fiordos de Ávila, ¿de dónde va a ser? Por último, llegaré hasta Ávila a ver a César, el hechicero conocedor de los secretos de la carne, psicólogo de clientes, psiquiatra de todo el mundo, científico, historiador, empresario y carnicero. Manuel, entonces estos alojamientos rurales y turísticos y este núcleo de ecoturismo empieza en el año 1087. ¿Esto cómo es? Bueno, es una manera de decirlo, pero sí, nos podríamos retratar el año 1087, que es cuando la Mancomunidad Municipal, a socio de la extinguida Universidad y Tierra de Ávila, que es la propietaria de este parte, de la gran parte, más de las 7.000 hectáreas de las 8.000 y pico que tiene la Reserva Natural del Valle de Iruelas y de toda la infraestructura que se crea alrededor, es su propietaria y nació en el año 1087, en la época de Alfonso VI. Por eso un poco nos tendríamos que retrotraer allí. Claro, que entonces no había turismo porque para andar de un sitio a otro, bueno, pues la gente trabajaba mucho y además tenías que coger un caballo y tardabas, pues no sé cuánto tardarías desde Madrid hasta aquí, pues días, ¿no? Por los senderos y por las trochas. Pero esto, aquí hay un antiguo poblado donde vivía gente y donde trabajaba gente dentro de esa mancomunidad, que es el poblado de las Cruceras, ¿no? Yo por ir un poco entendiendo toda la historia de este lugar. Sí, digamos, la siguiente fecha que podremos poner a Iruelas sería el año 1991, que se declara CEPA, Zona de Especial Protección para las Aves, y el siguiente año, y en esa época, ¿vale? En los años 90, la Mancomunidad Asocio de Ávila, que es la propietaria de la gran parte del valle, decide explotar el valle de la madera y de la resina. Para eso construye una fábrica de resinas y una fábrica de maderas, necesita muchísima mano de obra y lo que hace entonces es construir un poblado para que los propios trabajadores puedan vivir aquí. Es un poblado con su iglesia, con su maestro, con su escuela y con su médico también para que estén bien atendidos, y con un gerente que es el director, el gerente de esas dos explotaciones. Y eso se vuelve a reconvertir, ¿no? Se reconvierte finalmente en lo que es ahora. ¿Qué es este sitio tan especial en el que estamos? Efectivamente, hay un problema, desde el punto de vista económico medioambiental deja de ser viable todo este pequeño núcleo industrial que se crea a su alrededor, y entonces quedan abandonados, se cierran las fábricas, por temas económicos que sería un poco largo pero no complicado de explicar, y entonces la Mancomunidad decide llevar a cabo una reconversión de ese pequeño núcleo industrial que se ha creado para llevar a cabo un proyecto de ecoturismo. Y entonces lo que hacemos es que todo el poblado donde vivían las casitas, donde vivían los trabajadores de las fábricas de maderas y de resinas, se dan de alta y empiezan a rehabilitarse para darse de alta como casas rurales de alquiler completo. La estructura exterior se mantiene para que la arquitectura tradicional se mantenga. De hecho, sí, hemos tenido trabajadores que han venido, han vuelto y se han ilusionado y hasta hemos llorado juntos porque han visto que el poblado se mantenía exactamente igual que cuando ellos estaban. Lo que sí que hay es un estudio
estudio desde el punto de vista técnico para saber y acomodar el tipo de alojamiento, del tipo de alojamiento que tenemos. Ahora mismo son 37 alojamientos los que tenemos, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Mayoritariamente 6 de un dormitorio, 23 de 2 dormitorios, tenemos 6 de 3 dormitorios y solo 2 de 4 dormitorios. Vaya, que aquí un día que estuviera esto al 100% de ocupación, pues podrían dormir 150 personas, me has dicho, ¿no? Sí, en lo que es las casas, sí. Pero el núcleo de turismo del Valle de Iruelas no solo es las casas, el proyecto va más allá. De hecho, el proyecto se inicia, lo primero que se abre del proyecto del destino Iruelas Ecoturismo es un camping de primera categoría. Ese camping de primera categoría lo abrimos en mayo de 1995 y posteriormente, el 20 de junio de 1996, iniciamos la apertura de la primera fase de la rehabilitación de todo el poblado, que ha ido en 3 fases y que aún nos quedan 2 casas por rehabilitar, porque que se quiere hacer algo especial con la Junta de Castilla y León, dado que el centro de interpretación que hay es el único centro de interpretación que es totalmente accesible en Castilla y León. Queríamos hacer unas casas accesibles. Y bueno, en ello estuvimos. En el año 2008 vino la supercrisis económica, e incluso con planos hechos y todo lo demás. Hubo que dejarlo un poco aparcado, pero bueno, estamos esperando un poco hacer algo ahí especial. Luego, anteriormente eso, y a la vez hay en la zona donde estaba la escuela, el médico y donde vivía el gerente, es un hostal con restaurante y cafetería. La zona donde vivían los trabajadores de la guardería forestal es hoy la recepción de las casas rurales y es un albergue que tenemos también. Y entonces ahí nos vamos a la siguiente infraestructura, que hemos hablado: un hostal, un albergue, y eso serían, digamos, las estructuras alojativas que tenemos. Tenemos un camping de primera categoría, tenemos alojamientos rurales, 37 alojamientos de diferentes capacidades, tenemos un albergue también de primera categoría y tenemos un hostal. Y todo eso se complementa con una serie de actividades. Producto turístico queda cojo si no existe un alojamiento con unas actividades. Porque aquí los huéspedes más honorables no llegan en coche. Aquí los huéspedes más importantes vienen volando. Es decir, los protagonistas de toda esta historia son las aves, ¿no? ¿Qué tiene de especial para la gente que no sepa de ornitología ni sepa de las aves? ¿Qué es lo que tiene especial este sitio? Es decir, ¿cuántas especies hay? ¿Qué es lo que se puede ver aquí que no se puede ver en otro lado? Porque tengo entendido que contiene un verdadero tesoro ecológico, ¿no? Sí, el Valle de Iruelas se declara reserva natural en 1997, por parte de la Junta de Castilla y León, y se declara básicamente porque tenemos la colonia de buitre negro más septentrional, de las más grandes de Europa, y por el águila imperial. Esas son las 2 causas fundamentales, y porque luego tiene una variedad en 12 kilómetros de vegetación abrumadora, brutal. El Valle de Iruelas es un valle de valles, realmente es un valle lleno de gargantas que forman valles, que transforman valles, y luego tiene una variedad, como te he dicho, además en un corto recorrido de vegetación impresionante, con algún endemismo también incluso propio, y no tenemos que olvidar que estamos en la Sierra de Gredos, en la parte más oriental de la Sierra de Gredos, en la zona norte, que da al Valle del Alberche, pero esto es Gredos también. Un Gredos muy particular, muy parecido. Parece que uno se puede trasladar incluso al norte, salvando siempre las diferencias, pero que da un paisaje muy diferente, muy especial, y
llegando a las playas del Mar del Burguillo, eso nos da unas opciones desde el punto de vista de desarrollo de producto de ecoturismo muy interesante, porque tenemos todos los elementos, digamos, naturales para poder desarrollar prácticamente casi todos los productos siempre ecoturísticos. Ecoturísticos quiere decir que se respeten y que estén acordes al espacio natural en el que estamos desarrollando el turismo. Establecimientos, productores que pertenecéis a Ávila Auténtica, como es este núcleo de turismo rural, hay un abanico de muchas cosas, ¿no? Uno puede pensar desde un primer momento en el aceite, en la carne, en los quesos, en el vino, que son joyas, ¿no? Pero claro, aquí vosotros lo que sois digamos unos medium, sois una puerta que conecta al turista con el patrimonio de esta tierra, ¿no? En este caso, el patrimonio ecológico. Naturalmente está todo relacionado, ¿no? Porque sin las zonas de naturaleza pues no podría haber estos quesos, ni podría haber esta carne, ni sin estos paisajes con olivares, aunque sean tan altos como los que hay en Gredos, pues podría haber este aceite tan especial y todas estas cosas. Pero en realidad vosotros sois una puerta de entrada a lo que es el patrimonio de la naturaleza pura y dura. Me imagino que para ti, que llevas aquí desde 1995, pues como abulense, eso es un orgullo enorme, ¿no? Sí, la verdad es que es un orgullo enorme, o sea, todo lo que has dicho, y además date cuenta que el proyecto, que es, podemos estar hablando muchísimo tiempo, pero es tanto, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, es único en España, no por desarrollo, sino porque, primero porque está implicada y lo pone en marcha y lo desarrolla una entidad pública. Segundo, porque como ves hay una variedad impresionante y muy bien desarrollado y pensada de todo el desarrollo de producto que hay alrededor, y luego una implicación directa de la propia mancomunidad, pero que sabe y llega cómo gestionarlo, porque nosotros como mancomunidad gestionamos lo que son los alojamientos y también parte de la gestión de Jaiz y rutas en 4x4, pero todos los demás de desarrollo de producto que hemos hecho, todos los hemos empezado a desarrollar nosotros, lo hemos puesto en el mercado y luego posteriormente lo hemos sacado a concurso público cuando el producto ya prácticamente, si no desarrollado, ya sí puesto en el mercado, y hay una conjunción de trabajo entre administración pública y empresas privadas, que es lo que hace también posible. Date cuenta, nuestra primera casa en el SIT creo que es la número 4, la número 5 de Ávila. El proyecto que se inicia aquí, digamos que al principio de la entrada del Alberche, si venimos desde Madrid, es un proyecto que la mancomunidad que quería que fuese un reflejo para que todo el Valle del Alberche y toda la zona viese que podía ser posible una forma nueva de turismo. Entonces a nosotros nos llamaban locos cuando nos dicen, ¿cómo hacéis casas para 2 personas nada más? Bueno, porque había aquí un equipo técnico que sabía de turismo y sabía que el grupo que se mueve mayoritariamente en un desplazamiento turístico son 2 personas. Entonces, por eso nuestros alojamientos son de 1 o 2 dormitorios, para poder acoger al cliente, para poder ser lo que la demanda, ser un producto que puede ser consumido por la demanda real, ¿no? Porque en esa época lo que se hacía era, el inicio del turismo rural en España es la reconversión de las casas de los maestros, de los médicos. Son casas grandes, son casas con varios dormitorios, con lo cual la capacidad alojativa es mayor. En aquellos años, el turismo de naturaleza, que ahora mismo, ya me dirás, pero está en auge, ¿no? Y mueve mucha gente, y cada vez gente más especializada, que sabe más lo que va a ver, que aprecia más lo que ve. Pero entonces estaban prácticamente en pañales, ¿no? Es claro, os llamaban locos porque erais prácticamente unos visionarios, ¿no? Bueno, fíjate, yo hablabas antes de una manera, pues me parece muy inteligente, interesante, y leyendo bien el terreno del medio rural, el cómo conjugar
todo. O sea, un destino no puede ser un destino turístico en el que se olvide de todo lo demás que hay. Es decir, al final, los espacios naturales, y aquí en Iruelas es algo importante, hay una parte antrópica, es decir, aquí hubo gente en este valle cortando árboles, cogiendo resinas, y eso es importante. Es una parte también muy bonita que se puede ver en lo que es la parte, y tiene toda una historia que apasiona a la gente, tanto como la naturaleza. Claro, porque aquí estamos viendo, no aquí, sino que en general estamos viendo muchos casos en los que se pretende idealizar la naturaleza cuanto más alejada del hombre mejor, ¿no? El territorio absolutamente virgen, que también tiene su encanto, y las zonas no exploradas de las grandes selvas, de los grandes desiertos, y naturalmente, ¿no? Pero el conjugar la naturaleza con también la herencia de un pueblo que ha vivido aquí. Al fin y al cabo, vosotros, los hombres y las mujeres que trabajáis aquí, sois los que hacéis posible que esto sea visitable, que esto se conserve, que esto se cuide, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, yo considero que, si te das cuenta, hay pocos lugares que no hayan, incluso si nos vamos al Amazonas, por ejemplo, ¿no? Es el símbolo del ecoturismo, otros sitios, siempre hay alguien allí, siempre vive, siempre el hombre, la mano del hombre, el pensamiento del hombre está presente, y eso es muy importante. Y seguramente si no hubiese habido aquí una explotación de madera y de resina, hay gente que cuidó y que mantuvo, a lo mejor Iruelas no es lo que era, o no existía, o los incendios que ha habido hubiesen sido más potentes porque no se había cuidado, porque no había ganadería que entrase dentro. Es decir, todo es muy importante. Entonces, nosotros concebimos Iruelas, pero nos tenemos... Y sobre todo, hablando de desarrollo turístico, no podemos concebir el territorio basado simplemente en los productos turísticos. Por eso a mí Ávila Auténtica me parece que es lo que tiene que ser. Ávila Auténtica para mí es el paraguas del desarrollo del medio rural, en definitiva, que es lo que la Mancomunidad Municipal Sociedad Ávila también te pretende. Es decir, no somos unas empresas con capacidad de poder desarrollar un medio independiente. No estamos en el medio urbano, estamos en el medio rural. Y en el medio rural es muchos pocos de pequeñas cosas que tiene que conjugarse. Es decir, la creación de un destino turístico y el apoyo a un destino turístico tiene que basarse en todos los recursos que existen en el medio. Como decía, o sea, no solo los alojamientos, no solo las actividades turísticas, sino es la gastronomía, son todo lo que llamamos los intangibles culturales que existen. La historia. Sí, las historias, lo que es el elemento intangible que no se puede tocar, pero que te cuentan, que te dicen que sucedió, que estuvo. Si un destino... no le llamamos turístico, sino un destino, no se apoya entre uno y otro, es muy complicado seguir hacia adelante, porque si no, además, nos ven al medio rural como nos ven en muchos sitios, como el jardín de descanso, de recreo de los grandes urbanitas. Yo creo que en ese aspecto, unidos, sí que podemos conseguir lo que queremos, que es seguir viviendo en espacios tan maravillosos como este, que espacios tan maravillosos como este se mantengan, ¿entendido? Pero yo soy de los que pienso que es que al final no solo vamos a tener que cobrar porque el cliente se aloje, porque el cliente, por supuesto, compre el vino, compre el aceite, compre los maravillosos quesos, la cerveza artesanal que tenemos por aquí, por la zona, sino que hay que plantearse que hay que hacer una gestión, porque a veces sí se puede llegar a saturar una gestión, sobre todo en espacios naturales, que sea eficiente y eficaz, y eso lleva porque habrá que cobrar por venir al jardín de recreo, que son los espacios naturales, y para eso se necesita una gestión eficiente de los espacios naturales y eficaz. Hay herramientas, se pueden llevar a cabo, y eso conllevará seguramente un pago para que esos espacios naturales se puedan seguir manteniendo, y la única manera que se mantenga es que se creen puestos de trabajo, que se fije población, porque no se pueden concebir espacios naturales
ni negocios que sobrevivan si no se genera una riqueza que haga que se desarrollen puestos de trabajo, que se creen nuevas industrias, etcétera, etcétera. Claro, el hecho de que no se puede concebir el paraíso ecológico sin el hombre, dejado de la mano de Dios, en realidad termina siendo un cataclismo, ¿no? Y termina ardiendo o termina... Es decir, que necesita lo que tú has descrito, no todas las capas para mantener esto. Nosotros aquí, que somos un equipo grande, ¿vale? Porque a veces Iruelas no somos solo que trabajamos aquí en turismo, hay un equipo que trabaja en Ávila que lleva todo el tema pues, de contabilidad y de gestión de toda la mancomunidad, porque no solo tenemos turismo, la mancomunidad también tiene otros aprovechamientos, ¿vale? de las posesiones que tiene. Pero también tenemos un equipo de guardería forestal propia, que también es un poco usual, y eso da el sentido de que la Mancomunidad es el socio de Ávila, el presidente y junta de administración, apuestan porque este valle, esta joya que tenemos, pues se mantenga, y también tenemos guardería en otros espacios naturales que son de la propia mancomunidad. Pero este valle es un valle que no se concibe sin las aves, evidentemente. Es decir, tú vienes aquí, hoy es fin de semana, hay más gente, hay más jaleo, pero nuestros clientes se han ido este fin de semana y por las noches se han levantado de su casa y han compartido un paseo nocturno con los ciervos y con los corzos, que bajan a comerse la hierba y a darse una vueltecita por el embalse y a beber agua, y han podido ver el vuelo del buitre negro, y cuando se han levantado por la mañana han podido escuchar los diferentes cantos de los cantidad abrumadora que hay de aves, y si así te adentras por la garganta oyes el sonido de la garganta, y han podido escuchar algo maravilloso que se escucha en espacios como este, que es el silencio, y que a veces nuestro cerebro, sobre todo el cerebro urbanita, no está acostumbrado a escuchar, y crea una tensión muy fuerte, les da miedo. He tenido experiencias con clientes que me han dicho, te ha dado miedo, has escuchado el silencio, es lo que te ha pasado. Claro, porque en nuestro imaginario está muy claro la historia de el pueblerino en la ciudad. Se ha retratado muchísimas veces en el cine, Paco Martínez Soria, aquellas películas fantásticas, tan divertidas, ¿no? Pero se ha retratado poco, y tiene su cosa literaria también, el urbanita en el campo. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa a la gente de ciudad cuando de pronto llegamos aquí a vuestra zona, a vuestra casa? Y bueno, pues eso, con lo que tú dices, nos enfrentamos al silencio, a la inmensidad, a los horizontes normalmente ocupados por fachadas y a todo esto, ¿no? ¿Cómo lo vive la gente, vuestros huéspedes? ¿Cómo tienen esa experiencia? El urbanita, y además el urbanita que siempre ha vivido en ciudad, ¿vale? Me voy a hablar largo de lo que no entiendo, ¿vale? Pero es la experiencia que me lleva estos años de hablar. Nosotros hablamos mucho con el cliente, nosotros tenemos una recepción física donde al cliente se le atiende, damos a la última en tecnologías en cuanto al check-in, check-out, automatización, etcétera, etcétera, pero nos gusta el contacto con el cliente. Creemos que eso es fundamental, es una parte de la gestión importante. La gente que no tiene pueblo, como yo digo, fíjate, el otro día hablando de esto y hablando de la diferencia que hay en una conversación interesante entre, que yo siempre digo la diferencia que hay entre el viajero y el turista, ¿no? Que el turista es el que va a un lugar y quiere que los lugareños se adapten a él, y el viajero va a un sitio y él se adapta al sitio, que creo que es lo realmente importante y que es como tiene que ser, ¿no? Pues decíamos, joder, al final esto del turismo de naturaleza, el turismo rural, dice, es algo que sucede, no es real, ¿no? Pero es para pensar, ¿no? Porque hay gente que no tiene pueblo, ¿no? Entonces hay gente que adopta como un pueblo, ¿no? Es que hay al final hay una necesidad quizás de volver a nuestros orígenes, ¿no? A los orígenes que teníamos, que veíamos
que la vida era en naturaleza, básica y pura, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Yo tengo clientes que vienen, nuestros grandes predictores en muchos casos son los niños, ¿vale? Sabes que si un niño dice que está aquí, papá y mamá van con el niño a donde quieren estar. Entonces los niños vienen a por su casa. E intentamos que la casa que tengan sea la misma en la que ha venido la última vez. Porque, no sé si la palabra es adoptar. Ellos quieren esa casa. Y si vienen y no tienen la casa que en la que han estado la última vez, es decir, y luego mentalmente el urbanita tiene una forma de desplazarse, es decir, por donde él se desplaza, claramente nada tiene que ver con un espacio natural. Entonces, igual que los que no somos urbanitas, vamos a una ciudad, a lo mejor nos complica, ¿no? Nuestra, digamos, mapa mental se le complica. Creo que somos más listos en ese aspecto, ¿eh? Creo que nos adaptamos más rápidamente. Hombre, tenéis más sentido de la orientación. Sí, y otros tenemos aquí clientes, aquí estamos en la recepción, en las casas están a 100 metros, no hay otra cosa, y se pasan y se van y se pierden. Se pierden en el campo, pero yo lo entiendo, es decir, porque quizás falta lo que tú decías, es decir, no te encuentras enseguida. Entonces, en cuanto pasa 50 metros y en 50 metros no hay nada, pues ya sí. No hay una valla, no hay nada, claro, entonces ya... Es un poco así, y luego también lo notas en el espacio del descubrimiento, que tú vas a sitios y quieres descubrir, quieren las rutas hechas, las rutas marcadas. Yo que soy además de los total y absolutamente marcajes cuanto a la interpretación, a mí me gusta mucho Weber K, es americano, de los inicios de la interpretación, le sigo mucho y me gusta, y Weber K decía que no hace falta poner señales al campo. El campo ya las tiene para poder hacer. De hecho, él desarrollaba absolutamente rutas interpretativas dependiendo de la edad, dependiendo de la dificultad, dependiendo de los conocimientos que se tenían, que se nos dieron. Dice, no hace falta nada. Y ahora aquí, yo creo que un poco llegados por eso, porque nuestros clientes urbanitas tenemos que tener cada 50 metros, tiene que haber un palito con un poste, porque si no nos perdemos. ¿Dónde está la aventura? También ahora todo se puede geolocalizar. Nosotros tenemos una ruta interactiva que hemos desarrollado en el poblado y no la tenemos geolocalizada porque creemos que lo gracioso es perderte para volver luego a encontrarlo. Y queremos que además todo ese contenido de aventura que nos falta y que el urbanita a veces no tiene, yo creo que es un componente muy interesante y que ayuda mucho al disfrute del espacio. Pues me quedo con eso, Manuel Galán, director de ecoturismo de Valle de Iruelas. Me quedo con eso, perderse para encontrarse, muchas veces. Así que te doy las gracias por esta charla que ha sido pues muy enriquecedora para mí. Gracias por traerme hasta aquí. No conocía este sitio, pero ahora ya sí. Y volveré, seguro, ¿vale? Y con este podcast pues espero que os escuche mucha gente y que tengan el privilegio que he tenido yo de llegar hasta este punto de la tierra, ¿eh? Así que muchas gracias y enhorabuena, buen trabajo y adelante. Oye, Iván, o sea, porque tú me has jurado que esto es el barraco, ya en el borde prácticamente con el municipio del Tiemblo, y porque tú me dices que esto es el barraco, pero estamos aquí en este salón, en esta barra, con este ventanal, y si me dices que estamos en Corfú, dando al mar y no al embalse de Burguillo, es que me lo creo. O sea, vaya sitio, ¿no? Sí, es un sitio bastante desconocido, la verdad, para la gente de Madrid, que es un cliente más habitual que tenemos. Y mucha gente dice, esto parece mentira que esté tan cerquita de Madrid, es como el lago Como, o sea, es un lugar muy especial, la verdad. Bueno, estamos en la Posada del Agua, que es tu negocio, que está aquí a la verita de la carretera, pues un poco más allá de
de otros sitios también de Ávila Auténtica, como el restaurante El Descanso, que está 2 curvas más para allá. Tú, Iván, ¿tú cómo llegas aquí? O sea, ¿tú qué haces aquí? Pues mira, nosotros somos del Embalse, o sea, tenemos una casa aquí desde los años 60, la familia, y este era el sitio donde veníamos, era el bar Candil, que conocido en toda la zona, la familia de aquí de toda la vida, y nosotros al final veníamos aquí a pasarlo bien, pues lo que vienen los clientes ahora a hacer la posada, ¿no? A disfrutar del embalse, a comer, y surgió la oportunidad de comprarlo y bueno, nos lanzamos a ello. O sea, que tú eres un niño que venía los veranos a jugar aquí, ¿no? Y buscando aquella infancia y aquel paraíso, ¿no? De las infancias perdidas, ¿no? Resulta que tú al final terminas montando un pedazo de proyecto de vida aquí. Efectivamente, esto para nosotros es nuestra infancia, o sea, era el lugar donde veníamos el fin de semana a bañarnos, veníamos aquí en Piragua, entonces para mí el olor del embalse, o sea, es una cosa que me lleva allí, ¿no? Te voy a pedir que me digas ahora aquí desde este sitio moderno, ventanal, de última generación, diría yo, que volvieras atrás no sé cuántos años, ahora me dirás cuántos, y me contarás un par de escenas que son las que sobre las que termina girando tu vida, ¿no? De aquellos recuerdos, de aquellas memorias, qué hacías, dónde estabas, cómo olía, quién estaba allí, que te hizo tan feliz que terminaste viviendo aquí. Pues realmente era una casa familiar, o sea, son recuerdos de familia, de mis padres cuando éramos pequeños y bajábamos al embalse a bañarnos. Teníamos una barquita, íbamos a las playas que hay enfrente, veníamos aquí a comer y luego cómo invitábamos a gente, era otra de las cosas muy recurrente, era una casa de fin de semana y siempre venían amigos de los padres, luego venía yo con mis amigos, ya más mayores, el otro recuerdo, ¿no? De pequeñín y luego ya de adolescente para arriba, que venía con mis amigos y claro, hemos pasado tan bien que yo realmente es que soy un enamorado de este sitio, o sea, de ahí viene, ¿no? O sea, que tú lo pasaste tan bien que dijiste, oye, pues aquí mi misión va a ser vivir aquí y que otros vean y sientan y disfruten y sean felices como yo lo he sido, ¿no? O sea, tú al final te conviertes en un embajador de una tierra y de un lugar, ¿no? Eso, pues eso, a ver, ahora si quieres hablamos de inversiones, vamos a hablar de ocupación, etcétera, pero en la base de todo está eso, ¿no? Esa historia tuya, ¿no? En la base está eso. Realmente nosotros siempre nos ha gustado recibir a gente en casa y hemos pasado una cosa doméstica a hacerlo de manera profesional y en un sitio que no lo haríamos en otro sitio porque nuestra profesión no era esta. Pero aquí de repente todo encajó, ¿no? Oye, es que cuando tú me contaste esta historia un poco en la gala de Ávila Auténtica, que fue hace unos meses, oye, yo no me imaginaba un proyecto de estas dimensiones, ¿no? Cuéntame un poco, me has dicho que era el bar El Candil, que este era un sitio pues legendario, ¿no? De esta zona de cuando tú y yo éramos niños y todo lo que habéis hecho aquí para construir la Posada del Agua. Pues sí, esto efectivamente era un lugar de referencia. Bueno, ya ves, están en la carretera y luego tiene al otro lado esto que a todo el mundo sorprende, ¿no? Que hay aquí detrás, que es el embalse. Y bueno, nosotros nos lanzamos cuando lo compramos, al final nos encontramos con un edificio que llevaba sin renovarse muchísimos años. Había funcionado, pero necesitaba una renovación y nosotros enseguida nos dimos cuenta, porque somos arquitectos, entonces nos dimos cuenta que lo que había que hacer era abrirse al embalse. Entonces mantuvimos el edificio de piedra original y abrimos todo el lado sur hacia el embalse, ¿no? con las cristaleras lo más grandes posibles y unas buenas ventanas y al final lo teníamos. La decoración de la posada es la naturaleza, o sea, las habitaciones tienen lo mínimo posible para que la gente esté bien, pero vamos, lo tuvimos claro ahí, era naturaleza y conservar lo bonito que tenía el edificio y lo que era el referente, que era el aspecto exterior, ¿no? Que todavía mucha gente se sigue acordando de Candil.
Es que es un sitio muy relajante. Bueno, estamos hablando y aquella mujer está haciendo yoga ahí tranquilamente, en una de las terrazas de madera que se abre un poco como una proa de un barco, ¿no? Que prácticamente queda suspendida encima del agua del embalse. Bueno, porque porque hay una mata bien bonita de romero, que si no pensamos que estamos aquí en un yate, ¿eh? Sí, es que ese es uno de los sitios más especiales. Es el que al que todo el mundo acaba llegando, ¿no? La visita termina ahí porque "Hala, vamos allá al fondo", porque es un sitio efectivamente que está como metido en el agua, ahora que el agua está más o menos alta. Y bueno, la verdad que la posada pasan estas cosas, ¿no? Es un sitio que queremos que sea tranquilo porque para que precisamente estas cosas puedan suceder, ¿no? Que hay una clienta en este caso allí, pues haciendo yoga ella tranquilamente y la tranquilidad, el lugar, es verdad que da lugar a estas cosas que son maravillosas, ¿no? No, la mujer está ahí disfrutando y se le ve tranquila. Yo creo que va a llegar mañana a la oficina en perfecto estado de revista, ¿eh? Los clientes. Este es un sitio de paso, porque es un sitio de paso en esta carretera. Una carretera que une territorios, pero que es un sitio en el que también uno desea perderse. Porque es una carretera muy bonita, porque es una de las carreteras más bonitas de España. Está la carretera de los pantanos, ¿no? Viene miles de personas. Y al final es esa gente que viene de paso, pero que entra en contacto con el lugar aquí, ¿no? Sí, la gente, o sea, es verdad que es una carretera muy de paso para toda esta zona del norte, digamos, de esta cara de Gredos. Pero bueno, nuestros clientes son clientes muy de fin de semana, de escapada, ¿no? Porque tenemos la suerte de estar al lado de Madrid, entonces mucha gente pues viene un par de días. Entonces, una de nuestras misiones realmente es precisamente en este poco tiempo que tenemos, ¿no? Porque no son escapadas de planificarlas durante mucho tiempo normalmente, como si te vas mucho más lejos, que estás 4 días o así. Lo que intentamos es meterles en el territorio, o sea, les bombardeamos con información del territorio, con la comida, con las rutas, con la naturaleza. Entonces, porque somos conscientes de que es tan poco tiempo que mucha gente no sabe ni dónde viene. Entonces, aunque está muy cerca, pues no son viajes demasiado preparados. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que coger todo lo bueno de la zona y contárselo lo más rápido posible para que se vayan con una idea, y la mayoría pues dicen, joder, no conocía y oye, pues voy a volver porque he visto que hay naturaleza, que hay sitios que ver, que hay comida. O sea, Claro, porque la carretera siempre tiene... O sea, es algo que está... Pese a que sea una carretera con unos paisajes tan increíbles como esta, que yo les recomiendo a todo el mundo que venga a conducir, a abrir la ventanilla, ahora que estamos en primavera, ¿no? Pero siempre está alejada de alguna manera del territorio, ¿no? Cuando entran en Ávila es cuando en realidad entran por esa puerta y vosotros tenéis un poco la responsabilidad o la misión o la ambición por meterlos en el territorio, ¿no? Por decir, no, tú estás aquí en Ávila, ¿no? Y vas a comer y vas a sentir Ávila y vas a beber Ávila y vas a escuchar historias de aquí, ¿no? claro, es que al final las carreteras hoy en día, incluso las nacionales, que no son autovías, tienen un poco ese funcionamiento de autovía, ¿no? Que la gente va de un sitio a otro, no tiene la idea de parar en principio. Entonces mucha gente pasa y anda, un embalse tal, pero no. Entonces la gente que para sin haber hecho reserva, o nuestros clientes que ya vienen con reserva, sí tienen esa sensación efectivamente de una vez paro y se abren las puertas, ven al embalse y dicen, joder, esto cómo es, ¿no? ¿Esto dónde es? Entonces ahí es donde empezamos nosotros, donde entramos nosotros, es a contarles dónde están y a contarles que esto es Ávila, porque mucha gente también piensa que esto es Madrid todavía o no lo sabe muy bien, ¿no? Entonces empezamos ahí es digamos nuestra misión de decirles, oye, estás en Ávila, aquí se come esto, este es el Alberche, por ejemplo, una cosa muy habitual esto, pero ¿esto qué río es, no? Claro, realmente pues es una cosa que los ríos no sabemos, salvo los grandes, no tienes idea, o que vivas al lado, pues no tienes conciencia de dónde estás, ¿no? Es una cosa bonita, la verdad, y que hemos encontrado en ella un hilo conductor para ya toda la visita o toda la estancia de los clientes. Es que hay gente que conoce antes el lago Victoria que el embalse de Burguillo, ¿no? Seguro, sí, sí. Pero también
eso nos viene bien. Es decir, es un arma nuestra, porque hay mucha gente, y hablando con vosotros, mucha gente que es el del extranjero, que sí que conocen este sitio. No este sitio, la Posada del Agua, sino esta tierra. Que la buscan, que han investigado, que vienen con el mapa desde hace años y entonces un día se quedaron prendados de... Es decir, el cliente extranjero que como embajador de estos lugares, ¿no? Que es curioso, porque en principio uno podría pensar, bueno, pues este sitio lo conocerá, bueno, si está al lado de Madrid, lo tiene que conocer todos los de Madrid. Mentira, no lo conocen, ¿no? Pero en cambio sí que saben de la Selva Negra. Pero en cambio el tío de la Selva Negra ha venido aquí con su moto BMW 1200 y entonces resulta que para y que vive esta historia, ¿no? El cliente extranjero es importante para vosotros, para esta zona, es un embajador, llegó antes que el cliente nacional, ¿es así? Realmente no hay mucho cliente extranjero por la zona. O sea, es verdad que no es una ruta habitual y que yo creo que tampoco para ellos está en el sitio, vamos, que no les mandan aquí o no está en su recorrido. Pero sí, por ejemplo, tenemos clientes que van por la Ruta de la Plata, que a lo mejor van al sur de España y de camino de vuelta a Santander hacen parada. Y lo que sí es verdad es que el cliente extranjero es un cliente muy sensible en general a la naturaleza y a sitios como estos, ¿no? Entonces nosotros sí notamos que son clientes que entienden bastante bien y valoran sobre todo, ¿no? Porque hay veces que la naturaleza se da por hecha, ¿no? Estoy aquí, pero ellos valoran sitios bonitos, sitios que están cerca de Madrid, cerca a lo mejor de, pues que puede ser El Escorial, Ávila, y que además son bonitos y que están un poco cuidados, ¿no? A nivel de sostenibilidad, por ejemplo. Es algo que el cliente extranjero valora mucho y que yo creo que sí que sería interesante intentar traer a más cliente extranjero porque, bueno, los que vienen, la verdad que funcionan muy bien y les gusta mucho, pero no hay mucho cliente extranjero por esta zona. Luego, vamos a ver, estamos un poco instalados, yo creo, en el mantra de resignarse, de la resignación a la España vacía, ¿vale? Y bueno, aquí hay gente, aquí hay sitios, viene mucha gente en verano, etcétera, pero ahí detrás de la montaña, pues no. Y un poco la desesperación de pensar que, mira, que es que no hay nada que hacer, que esto se va a vaciar, que es una apuesta que no tiene sentido y que todos terminaremos viviendo en las ciudades y que el campo se vaciará. Joder, yo tengo la sensación cuando hablo con vosotros de que eso no es así. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que hay esperanza para estas tierras? Yo creo que hay esperanza, desde luego. De hecho, el ejemplo es que, por ejemplo, en esta zona que está muy cerca de Madrid, una hora, cuando la crisis de la construcción del año 2007, a partir del 2007, mucha gente volvió, mucha gente que se iba todos los días a trabajar, mucha gente joven, acabó volviendo y cuando nosotros llegamos aquí había muchas menos negocios locales y productos locales y gente que emprendía aquí que ahora. Ahora es una suerte, tenemos, o sea, desde queserías, gente mucha de aquí que ha vuelto a sus pueblos y que dijeron, oye, pues voy a volver a mirar esa viña a mi abuelo de otra manera, que a lo mejor sí va por... y están ahí, ¿no? Están viviendo de ello. O gente que las cabras dejaron el camión y dijeron, oye, pues las cabras, y ahora hacen un queso maravilloso. Entonces, yo creo que hay esperanza, pero bueno, es verdad que hay problemas que todavía parecen para la gente de ciudad muy absurdos y es por ejemplo las redes, ¿no? Lo que es las conexiones a internet. O sea, esas son las cosas que a los negocios de aquí, de fuera, ¿no? del medio rural, al final te acaban limitando. Y luego la estacionalidad, pues bueno, está ahí siempre, ¿no? Entonces tenemos todos los negocios de esta zona, me imagino como todos los de la España rural, estamos dando vueltas todo el rato a cómo romper esa estacionalidad, ¿no? Todo el mundo sale a la vez y entonces nosotros tenemos mucho lío cuando una Semana Santa, pero luego el fin de semana siguiente no. Entonces, bueno, yo creo que esperanza hay porque sobre todo la gente se está dando cuenta que la calidad de vida en el mundo rural puede ser mucho mejor y hay mucha gente volviendo. Y la verdad que eso nosotros lo hemos notado y nos hemos aprovechado también de ello, ¿no? Hacemos un poco, oye,
Sí, sí. Es que yo creo que sois colonos inversos, ¿vale? Porque hubo un momento desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Desde hace siglos en los que hemos salido, ¿no? Y entonces en nuestra cabeza igual configurado está el hecho de la conquista, del viaje, de ir lejos, ¿no? A buscar cosas y a buscarnos la vida y ser, pues eso, colonos, ¿no? El lejano oeste, otra gente que tuvo que lo pasaba mal aquí en España y se tuvo que ir a Berlín y que se tuvo que ir a muchos sitios y que se tuvo que ir a Estados Unidos y que se fue a Argentina y están los indianos y están toda la gente que se ha ido, ¿no? Y la gente que se va a Madrid también, porque hay que buscarse la vida. Oye, yo soy de San Sebastián, ¿eh? Quiero decir que también me gustaría vivir en San Sebastián, pero bueno, tengo que buscarme las habichuelas por ahí, ¿no? Y ahora hay una generación a la que creo que tú perteneces, de que es el viaje de la conquista es de vuelta. Es decir, es volver al territorio y en tu caso el territorio de los mejores momentos de ocio de tu infancia, de las vacaciones, otra gente que es de aquí y son sus padres, que son sus abuelos, y recuperar eso. Hay una sensación como de quizás de recuperar algo perdido, es decir, de volver a las raíces y a la vez con un descubrimiento, ¿no? Con una exploración hacia el territorio de uno. Sí, o sea, es verdad que hay una vuelta, como una necesidad, de repente una vuelta se vuelve a ver lo que tenías de pequeño, tus raíces, tu lugar, ¿no? Como de otra manera, o sea, pero suele coincidir con gente que ha salido ya y vuelve, ¿no? O sea, suele ser más difícil el que no ha podido salir, pero los que salen, ven lo que hay fuera y vuelven, son los que aquí por lo menos están realmente luego emprendiendo con una fuerza y al final les está yendo bien, ¿no? Se están manteniendo. Pero bueno, es verdad que el tema del colono también es muy, muy curioso en estas zonas que bueno, pasa en toda España, pero más si estás más cerca de ciudades grandes, más todavía, que somos yo entiendo el colono inverso casi como los de Madrid que vamos, ¿no? Que en este caso yo vivía en Madrid y volvemos. Bueno, no volvemos, sino que vamos, porque no éramos de allí, a los sitios de donde no somos, ¿no? Medio de España rural en este caso. Y es curioso porque ese término de colono a mí me gusta mucho porque siempre venimos como un poco pensando que sabemos todo, ¿no? Entonces yo sí he vivido desde aquí porque he trabajado aparte muchos años en desarrollo rural aquí en Ávila y yo venía de Madrid, entonces tenía un poco esa idea y a base de trabajar con gente me daba cuenta de cómo venimos muchas veces con ideas equivocadas de yo un poco voy a enseñar a la gente que está aquí cómo se hacen las cosas, ¿no? Y te das cuenta que los que te enseñan primero son ellos, porque son los que conocen de verdad el sitio y que al final eso genera muchas veces mucho rechazo, ¿no? A lo mejor no directo, pero sí. Entonces al final, bueno, cuesta integrarse en un entorno que está, claro, que lleva generaciones viviendo aquí durante muchísimos años, pero bueno, yo creo que hay que intentar entender también, ¿no? Como el que viene de fuera a montar un negocio, yo creo que la forma no es aterrizar como a un extraterrestre y yo me cierro y... Yo soy aquí todo y vengo a enseñarte a hacer negocios, ¿no? Yo sé, ¿no? Y tú no tienes ni idea, porque al final yo creo que la forma, por lo menos la que hemos elegido nosotros, es al revés, ¿no? Ser muy permeables y decir, oye, ¿tú qué tienes? ¿Tú quién eres? Si queréis hacer algo, colaboramos con el que quiera colaborar. A veces cuesta, pero al final vas consiguiendo tu red y bueno, pues siempre vas a ser de otro sitio, porque esto siempre es así, ¿no? Pero al final nosotros por lo menos creo que sí hemos conseguido hacerlo al revés, sino abrirnos y decir, oye, bueno, pues aquí estamos nosotros, pero nos interesa que se desarrolle esta zona. O sea, no venimos, no somos un negocio que lo que queremos es bueno, pues hacer caja e irnos a nuestra casa, ¿no? Sino que nos interesa, dentro de lo que podemos, lo que tenemos alrededor, porque queremos que también el cliente lo conozca, ¿no? Al final se trata de ser humildes, ¿no? Y de no enseñarle a vivir a la gente, que aquí la gente puede ser de pueblo pero no es tonta. Quiero decir que lleva miles de años aquí instalados y defendiendo una cultura, ¿no?
Ese es me parece un consejo interesante, yo creo, para la gente que va a fundar cosas y a montar cosas, ¿no? Y ahora, para terminar, yo te voy a pedir un consejo para el que venga aquí. Entonces, quiero que tú te imagines a alguien que no conoce este sitio y que venga aquí para ponerse dónde, prestar atención a qué, cuándo, mirar qué. Es decir, se tienen que poner ahí delante y tienen que sentir qué, tienen que ver los colores de qué, fijarse en qué época del año sucede qué. Es decir, que hagas una propuesta a la gente que nos escucha. Pues mira, yo te digo lo que haría yo. De hecho, lo que hago yo cuando puedo descansar un poco y vuelvo aquí. Entonces, por ejemplo, durante el día, pues aquí hay que traerse el bañador en verano. Es una cosa fundamental, bañarse en el embalse y sentir ese agua, ¿no? Un poco que huela a tierra, ¿no? Luego, pues te diría, hay que sentarse por la noche con una mantita, encazar un poco de fresco y mirar al cielo. O sea, las estrellas, aquí se ven las estrellas, ¿no? Es algo que normalmente no vemos, porque no, la luz no nos deja ver, ¿no? La luz de las ciudades. Es una sensación maravillosa. Y luego otra cosa que también yo recomiendo siempre a los clientes es, por ejemplo, desayunar fuera. Dices, aunque haga fresco y te tengas que poner el abrigo, dentro de que el tiempo lo permita, pero vamos, días como hoy, porque al final lo que tenemos aquí, este paisaje, la brisita del embalse, o sea, esto es lo que no tienes en la ciudad, es lo que no tienes el horizonte, ¿no? Al final esas son las cosas que te diferencian y que muchas veces, bueno, pues te metes en el comedor porque hace un poco de fresco, ¿no? Y tal, y ojo, pues lo que hay que hacer ahí es abrigarse un poco y salir fuera, ¿no? Bueno, pues esos son los consejos de Iván Jaén, de la Posada del Agua. Yo te prometo, Iván, que la próxima vez que venga aquí me traigo el bañador, la mantita y me vengo con el kit completo, ¿vale? No hago yoga, pero todo es empezar para hacerlo ahí en la madera esa, ¿vale? Sobre el pantano. Y que tenemos delante, y fíjate, cuando hemos venido, así me ha dado un aspecto al Mediterráneo. Y ahora se ha subido un poco más, estamos al mediodía, ha subido un poco más la luz. El embalse tiene el agua tiene un color un poco más azul, un poco más verde y tiene un aire a los fiordos. Es que esto cambia todo el rato, ¿verdad? Sí, va cambiando. De hecho, aquí las mañanas suelen ser muy calmaditas, que a veces está como un plato, entonces tienes todos los reflejos de enfrente. Y luego por la tarde suele venir ya un poquito de brisa de gredos y incluso a veces se pica un poco y bueno, es lo bonito que tiene, ¿no? Que no hay día igual, casi. Bueno, pues gracias por apostar por este mar chico tuyo, de tu infancia. Y nada, nos vemos pronto, Iván. Muchas gracias por este rato y esta magnífica vista que tenemos delante. Muchas gracias a vosotros por venir y hoy encantado de que vengáis siempre, por supuesto. Cuenta con ello. Gracias. César. ¿Perdón? Que este es el sitio que menos me gusta de la carnicería. Bueno, esta es la sala de operaciones, ¿no? Pero este trabajo es siempre muy ingrato, porque es solo papeles, burocracia, y eso no lo llevo bien. Me gusta más el tema de estar ahí adentro, con el público, al corte. Bueno, para el que nos esté escuchando, estamos en el interior de una carnicería de Ávila, de la calle Bilbao, la carnicería César, y estamos con César, que está delante de un ordenador con un montón de carpetas en el escritorio. Aquí hay pedidos, hay albaranes y hay pues la parte administrativa de una empresa que se dedica a la carne. César, ¿dónde estamos? Pues estamos en Carnicería César. Llevamos aquí desde el 1988. Empezamos mi mujer y yo, con 24 añitos. Y ¿qué más te puedo decir?
Bueno, lo primero, ¿cómo llegas a esto? O sea, ¿cómo tú, de dónde eres, cómo es tu infancia y cómo es un poco tu vida hasta que tú te decides a montar una carnicería? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo empecé a trabajar con 16 años en una carnicería. Los estudios como que no se me daban muy bien y me dice mi madre, dice, hijo, ¿por qué no vas a ECP? Y digo, pues no es mala idea. Digo, pero es que electricista no me gusta, mecánica no me gusta. Digo, a mí me gusta el campo. Dice, pero el campo, hijo, no puedes dedicarte al campo, así que tendrás que buscarte otra cosa. Y me lancé por ir a una carnicería. Y ahí empecé mi historia con 16 años. Y luego estuve el transcurso de la mili, que paré, y luego ya cuando vine volví otra vez a retomarlo, y a los 24 años decidí ponerme por mi cuenta. César, la carne, pese a lo que pueda pensar alguna gente que nos esté escuchando, sobre todo los más niños, la carne no nace en el lineal del supermercado en una bandeja. Esto tiene un proceso detrás que vosotros supervisáis desde cero, ¿no? O sea, tú no te has alejado nunca del campo donde crecen los animales, ¿no? Nuestra inquietud siempre ha sido el saber lo que nosotros tenemos detrás ahí en el mostrador. Entonces, para saber lo que nosotros tenemos en el mostrador, necesitamos anteriormente haber estado en el campo, saber cómo han cogido, cómo han nacido los animales, qué proceso han tenido y luego qué manejo han tenido, cómo han estado el bienestar animal del animal, para luego poderle llevar al matadero en un estado, en condiciones del animal, para que podamos luego disfrutar de él en el mostrador. Tú, por el sabor de una carne, sabes cómo ha vivido el animal. Estos animales que nosotros sacrificamos, sí, conozco perfectamente el sabor. Otro tipo de sabores también los distingo, pero tanto como me lo acabas de decir, el bienestar del animal, no me atrevo a decirte. Pero cómo está en el sabor, en el aroma, en la textura, cuando tú te lo pones en el paladar y empieza a haber unos sabores distintos, ahí dices tú, esta carne es buena. ¿Cómo hay que criar un animal? Ahora que estamos aquí en Ávila, que la carne de Ávila pues es un emblema, ¿no? Y es parte muy importante de Ávila Auténtica. Ahora que estamos aquí y vosotros sois los que guardáis el secreto de esa magia, ¿cómo hay que criar un animal para que esté rico? Para nosotros es muy importante el bienestar del animal, porque sabemos que es un producto que luego no le vamos a tomar. Para nosotros el bienestar del animal significa que no tenga estrés, que tenga suficiente agua, que tenga una buena dormida, que tenga comida diversa, que no sea una alimentación solo de una cosa, solo de piensos compuestos, no, que sean de cereales, que sea de hierba y que sea de pasto. El ciudadano se ha separado mucho del campo y ha llegado a perder este conocimiento que tenía antes y que vosotros estáis recordando. Nos hemos quedado muy lejos ya del campo, ya no sabemos de animales, no los concebimos. ¿Hemos roto nuestra relación con el animal? Efectivamente, la gente se la ha olvidado. El niño me da muchísima pena porque piensa que que los filetes están hechos en una industria igual que tornillos, y no. Ha habido un proceso, ha habido unos ganaderos muy implicados, unos agricultores muy implicados en intentar hacer las cosas muy bien en el campo para que nosotros podamos disfrutar de una buena hamburguesa, de unos buenos filetes rusos, de una buena almóndiga, de un buen chuletón, de un cocido simplemente, que hay que pensar que ahí es donde está. En el cocido ese está el agricultor, el ganadero, estamos todos, está el carnicero, todos. Tenemos que acostumbrarnos a pensar, no coger solo a la bandeja, sino
y pensar que hay detrás una serie de personas que nos están haciendo la vida un poquito más agradable. Estamos en una carnicería, eso quiere decir que nos comemos los animales, ¿vale? Ahora hay una corriente que identifica como ecologista al veganismo, ¿no? Vosotros sois los ecologistas, es decir, vosotros sois los que estáis en contacto con el animal, que hacéis posible, mediante la ganadería, que el animal exista, y luego tenéis alrededor de esta carne, que es ecológica, todo un proceso de cuidado del medio ambiente y de la propia carne, ¿no? Vamos a ver, el bienestar del animal es salud para nosotros, para las personas. El sostenimiento del medio ambiente es gracias al ganadero, gracias al agricultor. Y desde ahí nosotros es donde podemos disfrutar en la carnicería de ese trabajo de esta gente, de los agricultores y de los ganaderos. Yo cuando veo aquí, que sabes que he dado algunas vueltas con vosotros, con la gente de Ávila Auténtica, y os voy conociendo y aprendiendo de vosotros, me encuentro con un patrón en vuestras historias de éxito, y es volver a la tradición con una mirada de innovación también, ¿no? Te quería preguntar aquí, entre todos estos papeles y que guardarán historias de apuestas empresariales, de nuevos productos, de mil cosas que habéis ido haciendo vosotros, ¿no? Me gustaría que me contaras cómo desde distinta la carnicería César de hoy de la de 1989. ¿Qué cosas os habéis inventado? Qué bonito recordar. Vamos a ver. Yo siempre digo que yo me he ido haciendo a lo que la demanda del público nos iba pidiendo. Pero ha habido una cosa muy clara que hemos tenido siempre. El saber que la química la teníamos que coger, mantener alejada de nuestro establecimiento. Esto es que la carne, te he oído decirle a una clienta antes, que lo importante es lo que no lleva. Efectivamente, lo que no lleva, lo que no se la echa, lo que no se la manipula. Hacer una hamburguesa es lo más fácil que hay, pero que salga rica es muy difícil. Y tan solo lo que tiene que llevar: sal, nuez moscada, pimienta, ajo y un poquito de perejil al gusto. Y con mucho cariño manipularla, trabajarla y ir haciéndola poco a poco, para que no, debido a que es un producto fresco, no sufra alteraciones. Y súper importante, yo tengo que dar muchas gracias siempre a los veterinarios, que nos han ayudado un montón. Ellos siempre nos han dicho, las cadenas de frío son súper importante mantenerlas, tanto en cámara como en obrador como en mostrador. Hay que guardar la cadena de frío, que es súper importante. Y ahí es donde nosotros hacemos muchísimo hincapié. Luego me decías de las carpetas, del ordenador. Bueno, pues yo te puedo decir que yo aprendí a manejar el ordenador gracias a un amigo, porque le dije, ¿me puedes dar clases particulares a partir de las 9:30 de la noche? Y me dice, un poco tarde. Digo, por favor, enséñame con el tema del Excel, enséñame con el tema, yo no sé manejar un ratón, sé manejar el cuchillo, sé manejar la cuchilla, pero sé lo que puede pesar un animal en vivo, pero yo de ordenador no tengo nada. Me empiezan a pedir que tengo que hacer facturas electrónicas. ¿Cómo es eso? Y dicen, bueno, vamos a echarle ganas. Entonces, pues ya hace años, con mis 35 años, estamos hablando ya de hace 20 años, pues cogí a un buen amigo y le dije, vamos allá. Él me dijo, nos va a costar, porque estás cansado a estas horas y no estamos preparados para ponernos a esto. Dice, pero tú empieza a llevar el ratón para un lado y para otro, empieza a hacer líneas. Y yo digo, qué manera de perder el tiempo. Digo, no me hagas perder el tiempo con esto. Dice, no, para que tengas facilidad, para que luego tú vayas manejándote, dice, tienes que empezar a hacer líneas. César, el pulso te tiembla con el ordenador. Vale,
pues yo le tengo que dar gracias a él, porque así es de la manera que he podido coger y mandar un correo, recibir correos, manejarme un poquito con ello. Vamos, que has pasado tú más estrés que las terneras. Pues te puedo decir que sí. Bueno, he visto muchísimos productos ahí fuera, ¿no? Cada vez camináis hacia un producto más natural, con hacer vuestros propios adobos, hacéis en el obrador todo absolutamente natural, ¿no? En eso estamos, en intentar todo lo que elaboramos hacerlo todo natural. Evitar todo lo que es, no utilizar ningún tipo de azúcar, no utilizar ningún tipo de harina, ningún potenciador de sabor, nada químico añadido. Las cosas más sencillas, lo que es el agua, la sal, el pimentón, el orégano, el ajo, manipularlo, tratar un producto lo más natural posible, que no nos altere nada. La carne al ser humano nos lo ha dado todo, ¿no? Nos ha hecho dejar de andar no sé cuántas horas mirando hacia abajo para comer césped, nos ha hecho tener mucha energía en poco tiempo para poder pensar, para poder levantarnos, para poder evolucionar como especie. Ha sido nuestro gran aliado en la historia, ¿no? Ahí tengo que estar de acuerdo al 100% contigo. Nuestra gente antigua, de dónde venimos, por eso siempre digo que hay que saber de dónde venimos, a dónde estamos y lo que queremos. Hay que hacerse la pregunta todos los días y decir, hay que levantarse con ganas. ¿Que hay que comer ordenadamente? ¿Carne? Sí. No nos podemos meter todos los días 1 kilo de carne. Pues no. Tú tienes tu ración de 150, 180 gramos, al que le parezca mucho 100 gramos, pero yo creo que ahí es donde nos tenemos que coger una alimentación equilibrada. Siempre se ha dicho que una dieta mediterránea es la más saludable. Pues si es saludable, hagámosla en condiciones. No nos pasemos de un producto, tampoco de otro. Hagamos una vida sana. Lo razonable, ¿no? Y como comían también nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Que comían, bueno, la carne, pues ahora tenemos más acceso a la carne, afortunadamente, ¿no? También los niños, gracias a ese acceso a la carne, que siendo comer demasiada carne siendo malo, también los niños tienen muchos menos problemas de malnutrición, menos problemas de salud por tener el acceso a la carne que nuestros abuelos no tenían, ¿no? Y que en la posguerra pues no había, no tenían estas carnicerías los pobres, ¿no? Pero en eso de aprender, yo he estado antes un rato ahí cotilleando, ¿vale? En tu carnicería, y entonces he estado callado ahí en una esquina mirando un poco, y entonces tú eres un poco el psicólogo también de la gente, ¿eh? O sea, tú hablas con la gente y la gente pues tiene conversaciones contigo y confía en ti y sabe que le vas a dar una cosa buena y te pide que le expliques cómo hacer las cosas. Tú te he visto que tienes una charla ahí con tus clientes que les vas diciendo esto, lo otro, cómo hacerlo. Es decir, la gente intenta encontrarse un poco aquí en tu local. Pero para la gente que no haya podido venir aquí, que yo todo el mundo le recomiendo que pase un rato por este sitio, porque es un espectáculo el mostrador, y además que charlen contigo, que eres un tipo con una conversación deliciosa. Pero la gente, que tú les digas qué es lo que tienen que hacer con la carne y qué es lo que no tienen que hacer con la carne. Porque aquí te oye, ¿esto cómo se hace? Y tú le das el consejo y tú le dices, no hagas esto hazlo así de esta manera, esto hazlo de la otra. ¿Qué consejos nos puedes dar a la gente que muchas veces pues hacemos las cosas mal en la cocina? Yo siempre digo qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y según lo que ella me diga, yo la puedo aconsejar, la puedo decir. Porque un tratamiento mal de la carne, pues no la va a salir todo lo rica que yo espero que
que la salga. Una carne guisada, yo siempre les digo, oye, ayudarla un poquito, pochar un poquito ante las verduras, echar un poquito de coñac o de vino anteriormente, que pega un hervorello, luego echarlo encima, que repose un poquito la carne con todas las verduras, y luego ya te lías a cocinar, pero lentito, lento, no, que la cocina no necesita rapidez. Intento tener una conversación con ellas, pero ayudándole un poco a lo que ellas me están pidiendo en ese momento. Oye, César, que mira, que me acabo de coger, que me he independizado y quiero hacer un cocido. ¿Qué hago? Pero eso es como cuando tú le dijiste a tu amigo, oye, que tengo que hacer una factura electrónica. Así es, efectivamente. Y yo digo, pues bueno, tú tranquila, tú sígueme los pasos. ¿Lo puedo apuntar? Digo, lo puedes apuntar, sin ningún problema. Y le digo los pasos que tiene que seguir haciendo para hacer un cocido. Y hay algunas veces que me cogen y me dicen, ¿y la cantidad de agua? Digo, mira, la cantidad de agua de un cocido se establece así. Tú siempre calcula 2 dedos por encima de lo que tengas todo el recipiente. Digo, si quieres más caldo, que ese caldo es muy bueno, muy rico, digo, para que tengas para otro día, para hacerla, para unas verduras, para unos fideos, digo, añade un poquito más de agua. Digo, pero tampoco nos tenemos que cansar de echar mucho agua. Que luego decimos, nos ha salido aguado. Claro, es que hemos querido meter más agua de lo que debe. Estas cositas son las que yo realmente he aprendido de mi madre y de mi abuela, que la cocina necesita su tiempo y que necesita saber lo que estás haciendo. Yo digo que cuando nos metemos a la cocina nos tenemos que olvidar del WhatsApp y nos tenemos que olvidar no sé, de la novela. Nos tenemos que centrar en la cocina, en decir, César, quiero hacer unas almóndigas. ¿Vale? ¿Qué hago para hacer unas almóndigas? Digo, vamos a ver. Unas almóndigas, ¿cuántos sois? Somos 5. Pues mira, yo te calculo más o menos a unos 150 gramos por persona. A esto le vamos a echar unos ajitos, 2 dientes de ajo, un poquito de sal, le vamos a echar un poquito de perejil, le vamos a echar un poquito, si podemos tomar pan, un poquito de miga de pan, que es muy agradecida. Digo, todo esto lo vamos a dejar macerar, lo vamos a ayudar un poco nosotros masándolo bien y lo vamos a dejar reposar. Y luego ya hacer pelotillas, freírlas unos minutos y dejarlas hervir otros pocos minutos. 8 o 10 minutos, con 8 o 10 minutos, 12 minutos a lo sumo. No las tengas más, que las dejas luego muy duras. Y luego la satisfacción es cuando te dice, oye, me han salido tan ricas como las de mi abuela. Mira, para mí es una satisfacción muy grande que te digan esas cosas. Hombre, no me extraña. Es que yo creo que este tipo de establecimientos, como tu carnicería, pues más que una carnicería es un poco también una escuela de vida, ¿no? Y volver a los conocimientos que muchas veces hemos perdido, ¿no? Por el camino. O sea, ¿cómo es posible que tengamos acceso a la información, y está muy bien, ¿no? El conocimiento conectado y que tengamos acceso directo a la información de lo que está sucediendo de alguien que está trabajando en una reunión en China o en Silicon Valley y sepamos todo de esos procesos y, joder, nos hayamos olvidado de la receta, se haya perdido la receta de las albóndigas de la abuela, ¿no? Es duro, ¿no? Y yo te agradezco que contribuyas a restablecer todo ese conocimiento que es cultural y que es gastronómico y emocional, ¿no? De aquí de Ávila. Ahí a la entrada, en la parte trasera del local, he visto un coche de niño. Un carrito, ¿no? Eso quiere decir que hay algún nieto correteando por la carnicería y creo que las generaciones siguen con tu proyecto, ¿no? Es muy bonito que mi hija quiera seguir el proyecto que yo empecé en el 1988. Ella me dijo, papá, no me gusta hacer esto, no me gusta esto otro,
estoy mucho más a gusto cuando estoy contigo, aunque me estés regañando, aunque me estés exigiendo, aunque me tengas siempre al filo del trabajo y de las cosas. Digo, pero, dice, quiero estar contigo. Entonces ella decidió, hace como cosa de 12 años, hacia el 2011, 2012, decir que quería estar con nosotros. Y dije que fenomenal, pero que ya supiera lo que teníamos entre manos. Y luego ha cogido, ella se ha casado, ella ha tenido un niño, el niño le llevamos a la guardería, pero el niño, por suerte, a los 2 meses se cogió un virus, se cogió una bacteria, se cogió de todo. Y le dijeron unos amigos, unos pediatras, que no le llevara a la guardería, que si pudiera tenerle en casa, que le tuviera en casa. Entonces dice, es que trabajo, soy autónoma. Y dice, bueno, pues tendrás que tenerle en la carnicería. Y así llevamos con él 2 años en la carnicería, que es la alegría, porque ya conoce él a las clientas y ya las chistas, ya las dice, hola, y mira, pues es un aliciente más para estar aquí súper contentos todas las mañanas. Bueno, veo que hay familia y carnicería para rato y para generaciones. César, gracias por lo que haces, gracias por este rato que he pasado contigo, que es fantástico, porque de verdad que es un placer enorme. Animo a todo el mundo a que venga, que te conozca, que conozca a esta familia y a que pruebe los productos de Ávila Auténtica que ofrecéis en esta tienda. Hombre, Ávila Auténtica para nosotros nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado a que creamos más en el kilómetro cero, en esa huella de carbono que debemos de respetar, a ese productor de Ávila Auténtica, de las legumbres, de los quesos Elvira, de Alta Moraña de la leche, de las morcillas de Sotillo, de la carne de Ávila, de un montón de los vinos tan ricos que tenemos. Ávila Auténtica nos ha ayudado a hacer una familia, a hacer una piña, cuando vamos a las ferias, al vernos las caras, no al coger, a decir, fulanito, no, fulanito tiene su cara, tiene su historia, tiene sus alegrías, pero por desgracia también tiene sus problemas, y sus problemas es que necesitamos producir, pero luego necesitamos tener puntos de venta para sacarlo. Y Carnicería César ahí está para ayudar a esos productores, poderles ayudar a sacar el producto. Que egoístamente me viene muy bien, porque si quieren productos de Ávila Auténtica tienen que venir aquí, pero también es una satisfacción el saber que hay un ganadero, que hay un productor de vinos, y hay un productor de aceite, y hay un productor de queso que sabe dónde colocarlo. Pues César, gracias por lo que hacéis, que sean muchos años más y que esta aventura siga adelante. Estoy seguro que así será. Muchas gracias. Gracias a ti, me he sentido muy a gusto haciendo la entrevista. He estado un poco nervioso, pero la verdad que me he sentido muy a gusto contigo. Igualmente, has estado enorme, César. Déjate de nervioso ni nada, has estado muy bien. Gracias. ¿Quieres disfrutar del sabor más auténtico al mejor precio? Entra en tienda.avilauténtica.es y disfruta de un 5% de descuento con el código AUTÉNTICOS. Solo para auténticos como tú.